Buenas noches. Rolando Grani ha confiado en mí la conducción del programa en esta noche, en este día feriado, en este 17 de agosto. Y ustedes lo veían allí en la apertura, se vive una verdadera puchiomanía, para llamarlo así, con la película de Pablo Trapero, que ya es récord de público, en 4 días más de 500.000 espectadores. El telefilm, que seguramente se va a emitir por un canal colega, y además el libro del periodista Palacios, que recrea de alguna manera, hace una heurística sobre lo que fue uno de los casos policiales más cruentos de la historia de los últimos 30 años. El clan de la familia Pucho, que se dedicaban a extorsionar, a secuestrar, a matar. Hubo condenas, muchísimas preguntas que quedaron en todos estos años. Y bien vale este revivir que hoy notamos a través del séptimo arte, a través del cine, a través de la televisión, para que las generaciones presentes tengan contacto con eso que marcó a fuego naturalmente la industria de los secuestros en la República Argentina. Veníamos de los tiempos de la dictadura, teníamos una floreciente democracia y esta gente, en el caso de Arquímedes Pucho, ligado a la AAA, ligado a los sectores de inteligencia, había sido vicecónsul de Perón, ya había estado involucrado en otro secuestro, comenzó a estructurar con su fachada de clase media sanisidrense una verdadera industria de los secuestros. Lo vamos a estar hablando aquí con uno de los jueces que actuó en la causa. En instantes nada más el doctor Piotti va a estar aquí en A24. Vamos a hablar con familiares, vamos a tratar de recrear, de hacer un recopilado histórico de lo que fue realmente una de las causas, reitero, emblemáticas de la historia criminal argentina. Pero no será el único de los temas esta noche en Tercera Posición, porque vamos a hablar de política. Felipe Solá está denunciando que le robaron más de 190.000 votos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dicen los encuestadores después de la inundación? ¿Afectó esto la imagen de Scioli? ¿Hay gente que va a cambiar su voto el próximo 25 de octubre? Lo vamos a hablar también esta noche aquí en A24. Y nos vamos a ocupar de Mirta Legrand, porque ha tenido una mesa caliente el sábado por la noche la señora de los almuerzos, ¿sí? Mirta Legrand con el periodista Mario Masachesi. Viene Tommy Dente a contarnos realmente qué pasó. Comenzamos Tercera Posición con el clan Pucho, reviviendo la historia de lo que fue una familia siniestra después de condenas, después de muertes, con este revivir que plantea la ficción y con muchísimas preguntas todavía. Creó una empresa familiar dedicada al horror. Secuestró, robó y asesinó sin escrúpulos, motivado por el dinero y la sangre helada que corría por sus venas. Mi hermano lo paran a Alejandro junto con Fernández Laborde. Y de ahí después lo pasan a esta camioneta que manejaba Maguila. Y se pasa 11 días en el baño de la casa de la planta alta. Arquímedes Pucho tenía a las personas secuestradas en su casa y la familia actuaba de guardián y de cocinero. Exactamente. O sea que todos participaban de este negocio que era secuestrar y matar. Ricardo Manoukian sabía que su suerte estaba echada y que no tenía forma de salir con vida de allí. Pucho ordenó que asesinaran a Manoukian. Fernández Laborde gatilló 3 veces su calibre 38 al bulto. Sin apuntar, el clan decidió asesinar a Eduardo Aulet. Pero antes lo obligaron a escribir una carta para su esposa. La macabra idea de Arquímedes Pucho era hacerle creer a los familiares del joven ingeniero que éste seguía con vida y así tener la posibilidad de seguir negociando el rescate. Nélida fue la primera víctima en ser encerrada en la terrorífica celda que Arquímedes Pucho había construido en el sótano de su casa. Le ponían fardos con ventiladores para que la mujer creyera que estaba en un lugar en el medio del campo. El campo. Sí, y le ponían fardo de alfalfa. Fardo de alfalfa para que sintiera el olor hacia pasto. Nélida Bolini de Prado pasó 30 días de angustiante cautiverio, hasta que finalmente fue liberada por la policía. Arquímedes Pucho nunca reconoció ni se hizo cargo de su responsabilidad en los secuestros y muertes que lo tenían como máximo protagonista. Dejó este mundo sin culpa ni remordimientos. ¿Se llevan muchos secretos a la tumba? Es posible. ¿No los va a revelar? No puedo, ¿Por qué? porque está en peligro las vidas de otras personas. Un rostro siniestro de la historia criminal argentina.
Y las preguntas que aún hoy, 30 años después, sobreviven, ¿no? ¿Sabía la familia lo que estaba pasando puertas para adentro en una primera época en el baño del primer piso, después en el sótano? ¿Pudo la justicia en ese momento dilucidar esto o se quedó a mitad de camino? Está con nosotros el doctor Alberto Piotti, que no aparece mucho en televisión, pero hoy está aquí con nosotros, muy gentilmente ha aceptado la invitación. Juez que participó en los primeros tiempos de la causa, ahora nos lo va a contar. Y Luis Beldi, periodista, ustedes lo conocen, un protagonista también de aquella época muy encima de la noticia, allí en la composición de la noticia, en esa primera etapa. Bienvenidos a los dos. Gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Doctor, usted investigó allí en San Isidro la muerte de Ricardo Manukyan en su momento. Fue la primera en el tiempo. Hubo 4 causas. La última fue el secuestro, que no fue seguido de muerte porque pudo ser rescatada de la señora Bollini de Prado. En esa causa intervenía la doctora María Servini. Otras 2 causas más, que eran la muerte, el secuestro y muerte de Eduardo Aulet. Año 82 Manukyan, 83 Aulet, 84 Nahum, que no lo pueden secuestrar y lo matan, y 85, en septiembre, es cuando son sorprendidos infraganti con la señora Bollini de Prado en el sótano. ¿Cuál fue la pista que llevó a esa casa de la calle Martín y Omar? Las sospechas que había, pero yo lo que quiero destacar acá es, y lo dije el otro día cuando me invitaron al estreno, a la avant-première de la película, porque tuve oportunidad de hablar muchísimas horas con Trapero y con las personas que lo ayudaron en el guión de la película. Realmente las mujeres tienen un sentido más que nosotros, porque fue por esa intuición o ese sexto sentido de 2 mujeres que yo reabrí la causa. Primero fue Rogelia Pozzi, la viuda de Aulet, a la que yo conocía de la universidad, la que me dijo que una vez más reabría la causa. Yo había asumido en el juzgado en el año 85, fines del 85, 86, la causa estaba archivada, ya había sido reabierta 2 veces. Claro. Y la verdad que no había mucho motivo para reabrirla. Y por otro lado, la investigación, o si estos hechos terminan con el esclarecimiento de los 4 secuestros y la condena a prisión perpetua de todos los procesados, al menos de los más importantes, fue porque la doctora Servini de Cubría me ayudó muchísimo en ese momento. Yo no tenía datos, no sabía quién era, por ejemplo, Vilca, que era el boliviano que había hecho la construcción en el sótano, cavado la fosa. Y cavado la fosa allí en Martín y Omar. Luis, fue un cimbronazo periodístico del momento, yo lo decía recién en el comienzo, que tenía mucha reminiscencia con la época que había vivido la Argentina, ¿no? Una persona que había pertenecido a la AAA, la industria del secuestro, ¿no? Sí, y bueno, nosotros somos muy amigos con Alberto. En esa época veraneábamos juntos y me acuerdo que el primer veraneo, la verdad, porque habían muerto los hijos de Ramos, fue en Pinamar juntos. Habíamos cambiado de Punta del Este. Ahí. Y la gente se acercaba a la mesa donde estaba él a pedirle autógrafos y todo por la popularidad que había adquirido, porque era como un alivio para la sociedad. Claro. Porque imagínate que un secuestro extorsivo, que ya no se hacen más porque el narcotráfico los prohíbe, porque hay que ponerlos en una villa, tenerlo mucho tiempo, es delito federal, se mete a Policía Federal. En aquella época, que era algo más o menos frecuente, pero en San Isidro, en ese lugar, fue un alivio para la sociedad. Y mirá vos los puntos de coincidencia que yo encuentro. Pucho, hay gente que tiene un chip. Pucho quería ser de la sociedad de San Isidro y vivir como la sociedad de San Isidro. Cuando se hace el robo del Banco Río, el jefe de la banda también era un tipo venido a menos que había caído en desgracia, que quería vivir como la sociedad de San Isidro. O sea, las motivaciones en esta sociedad son la riqueza. Sí, la diferencia es que Pucho mantenía o se mantenía dentro de ese círculo. Es decir, su hijo mayor jugaba en el Casi. Sí, pero había que sostener eso. Claro, pero quiero decir, ellos tenían una fachada de clase media alta, muy bien representada. Un local de surf, ¿no? De venta de surf, es decir, la mujer creo que era profesora, Epifanía era profesora en un colegio allí, es decir, estaba todo dado
como para no pensar que puertas para adentro de esa casa ocurrió un horror. Él de una cultura elevada, especialista en literatura, en historia latinoamericana, materia que después da en la Universidad de Devoto cuando está en la cárcel. Nos acordábamos recién con Luis de algo que ocurrió en esta causa, y fue cuando la Cámara del Crimen, un mes de enero, una sala de feria, integrada por 3 jueces que son los que deciden quedarse durante la feria judicial, uno de ellos fue el doctor Zaffaroni, hicieron una inspección ocular antes de decidir si lo excarcelaban o no a Maguila, a Daniel Pucho. Y ahí es donde quedó acuñada esa frase que ya la había comprobado antes la doctora Servini de Cubría, que fue quien lo sorprendió infraganti. Ajá. Nadie que viviera en esa casa podía ignorar lo que ahí ocurría. Esto que está diciendo el doctor Piotti es uno de los interrogantes que seguramente ustedes se hacen, ¿no? Y que a lo mejor están descubriendo esto, a lo mejor nos están viendo gente que tiene, no sé, 20 años, 25, 17, y fue al cine este fin de semana y vio El Clan, ¿no? Se topa con una historia real. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Conocía el resto de la familia lo que pasaba? ¿Para usted, doctor, sí, que investigó? Sí, lo conocía, y esto está muy bien reflejado en la actuación de Francella, que es excepcional. Era esperable de él. Como me dijo un día, ahora lo único que me falta es dirigir. Y lo más probable es que Francella dentro de poco se convierta o culmine o corone su carrera con eso. Pero sin duda que conocían, sabían, y por eso tomaron caminos diferentes. Claro. Maguila volvió de un viaje y participó, porque sorprendido también infraganti cuando está cobrando el secuestro de la señora Bollini de Prado. Guillermo, el más chico, el oruga, se fue a vivir a Australia y todavía creo que sigue viviendo allá. Fue el único que tomó distancia. Pero alguien como Alejandro, Puma, exitoso, sin duda conocía. Había una relación, esto es lo que a mí cuando escribo Joclender me permite atar el caso. ¿Por qué lo libera Zaffaroni y dice que no hay conexión, que podía haber ignorado él lo que pasaba en la familia? Porque cuando se funda la Universidad de Devoto, Zaffaroni estaba muy allegado a Joclender. Ajá. Y de los primeros estudiantes, los 2 primeros estudiantes de psicología son Alejandro y Daniel Pucho. Mirá vos, 2 tipos secuestradores. Ellos estudian psicología. Están en la comisión directiva del Centro Universitario de Devoto. Ahí los conoce Zaffaroni. Por eso Zaffaroni es tan benévolo, tomando una causa que no le correspondía, porque era mes de feria, y aprovecha para liberarlo, porque si no, no podía ser liberado. Claro. Recordemos que Maguila después prescribe la causa, llega y obtiene el certificado de extinción de la acción penal. Tal cual. ¿Quién jalaba del gatillo? Arquímedes le imponía a sus secuaces, porque era el que captaba la voluntad de los otros. Yo recuerdo los personajes. Yo con Pucho lo habré tenido delante mío una decena de veces en declaración indagatoria. Se negaba sistemáticamente el hecho, pero sin duda era el jefe de la banda, que él la conformaba con gente como un militar retirado, el coronel Franco, que era una persona bastante mayor que Pucho, que fue quien aportó el arma con la que matan a Milo Naum cuando se resiste. Hubo un arrepentido ahí. No. Hubo alguien que se quebró. Díaz. Pensemos, vamos a centrarle a la gente que en ese momento no había celulares, no había Excalibur. No. A ver, había, por suerte, huellas digitales, pero después, ¿cómo se hacía una investigación si no tenías a alguien que se quebrara también? Bueno, esto a lo mejor no se lo ve en la película porque la idea de Trapero fue focalizar bien el personaje o los personajes y desentrañar lo que realmente eran. No es una película documental, pero efectivamente hubo alguien que fue el que se quebró, que fue Díaz, que empieza a confesar únicamente delante mío el tema que yo investigaba, que era el de Manukyan. Me acuerdo que la indagatoria empezó
después de las 6 de la tarde, y eran las 3 de la mañana y no paraba de contar y de confesar. Él dice que tenía como un bolo mental. Bien podría haber mentido, porque usted sabe que en indagatoria no está obligado a decir la verdad. Pero hacía 2 años que estaba preso, desde el septiembre del 85, yo estoy hablando de, sí, septiembre, octubre del 87. ¿Y ahí usted tiene el dato para ir a allanar la casa de los Pucho? No, la casa de los Pucho, la casa de los Pucho, el allanamiento lo hace la doctora Servini de Cubría. Ajá. Por eso digo, acá es la intuición, la percepción que tuvo ella, que me alentó para decir que investigara, porque si no, esto hubiera concluido de otra forma. Hubiera quedado en un secuestro extorsivo que no hubiera sido seguido de muerte. El tema fue relacionar los otros 3 casos. Por eso los jueces fuimos 4. Claro. Yo tenía el caso más antiguo, que era Manukyan. El doctor Cardinali tenía, no, perdón, el doctor Greven tenía el caso de Aulet. Cardinali el caso de Naum, y Servini cubría el último. Hubiera quedado en eso nada más. Pero vos descubrís uno de los cadáveres. No, claro, el cadáver... Ahí esa es la parte clave. Claro, el cadáver era, cuando aparece en escena, esto lo puedo contar ahora porque en su momento esto podría generar alguna nulidad procesal. Es la doctora Servini de Cubría, por teléfono me dice, pregúntale por Vilca. Yo digo, ¿quién es Vilca? Vilca era albañil de nacionalidad boliviana, que primero, cuando estaba refaccionando el sótano de la casa, Arquímedes lo usa, lo lleva a General Rodríguez y le hace cavar un foso donde lo tiran y lo tapan a Aulet. Y es ahí donde Arquímedes, a todos los integrantes de la banda, les hacía lo que él llamaba una prueba de como sangre. Un bautismo de fuego. Claro, arrodillado Aulet con vida, obviamente, le disparan 3 veces y cae dentro del foso. Y esa fue la clave de la prueba contundente. ¿No? A partir de ahí se... Hay alguien que ha batallado por la memoria y por la justicia de su hermano, y es Guillermo Manukyan, que está en línea con nosotros. Hola Guillermo, Mariano Yese, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás viviendo estas horas donde el caso ha vuelto más que nunca para las generaciones presentes, de la mano de la ficción, a ver, del cine, más que de la ficción? ¿Cómo lo vivís? Es la realidad. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que impactado por que ver una historia tan terrible como la del asesinato de mi hermano y bueno, de las otras víctimas, ahora en el cine, es como que, bueno, justamente de ficción no tiene nada, es una realidad tremendamente dura para nosotros los familiares de las víctimas, y creo que es algo que hoy por hoy a la sociedad argentina le está choqueando, le está impactando por todas las cosas que pasaron durante todos esos años y que se transporta a la actualidad, ¿no? ¿Cómo lo vivís puertas para adentro de tu familia? Digo, las generaciones presentes, no sé, sobrinos, hijos, ¿no? Que ven allí en la pantalla grande prácticamente una versión muy acertada de lo que pasó, ¿no? Sí, acertada, sí, digamos que 100% acertada, porque bueno, todo lo que narra la película es en base a información que le aportamos las víctimas, como el doctor Piotti, como el resto de los jueces, y bueno, todo lo que pudieron recabar en el juzgado. O sea que para mis familiares, para el caso de mi hijo, que bueno, la historia la sabe a través de todo lo que yo le conté, y bueno, y lo que indirectamente tuvo que padecer todos los años viéndome a mí batallar de la forma que lo hice, es como que le queda claro como a todos, ¿no? Es ver cómo una banda de la envergadura de los Puccio se manejaba con la impunidad que se manejaba y mataba a la gente de la forma que lo mataba. Guillermo, ¿vos pensás que el resto de la familia o que la justicia se quedó a mitad de camino en el desbaratamiento del clan Puccio? Yo creo que la familia estaba totalmente involucrada. No es solamente una opinión personal, sino es todo lo que yo pude corroborar
y el doctor Piotti ahí lo puede decir, que desde el primer día sabe que yo estuve desde mi lado al frente de esto, y todas las declaraciones que leí, todo lo que vi, a mí no me cabe la menor duda que todos los integrantes de la familia estaban involucrados. Lo que no puedo juzgar con certeza desde el punto de vista técnico es por qué no se metieron presos al resto, caso Maguila o la madre o la hermana más grande. Claro. Puedo separar acá a la hermana más chica porque era muy chica, y quizás claro, era muy difícil tomar una decisión a la edad por la edad que tenía, pero sí, lo que estoy convencido es 100% es que salvo la chiquita, el resto y el hermano que no se encontraba en el país, el resto tendría que haber purgado prisión como el resto, sí. Vos sabés que acá el doctor Piotti... creo que la lentitud o el mal manejo o no sé, la impericia o la falta de información llevó a que Maguila esté libre, y digamos que después con los años también, porque yo aporté muchas veces información para que lo fueran a buscar, y bueno, evidentemente eso demuestra con el paso de los años que quedó en la nada. Acá el doctor Piotti piensa como vos, está aquí, lo podés saludar, Guillermo. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo andás? Bien, yo antes, cuando hice mención a dos mujeres, también lo que hay que destacar es la persistencia. Esto no hubiera sido así si Guillermo, si Alicia Betti, que es la viuda de Nahum, si Rogelia Pozzi no hubieran insistido, incluso con cosas posteriores a la condena. Yo entiendo, y me lo pregunté muchas veces, por qué no el más chico de los Puchos, que tomó distancia. Esto aparece muy bien reflejado en la película, pero sin duda que sabían. No hubo pruebas suficientes. Perdóneme, Mariano, y una sola cosa. Lo de Maguila fue porque se profugó, porque Maguila no había participado en los secuestros, sí, había participado. Manejaba. Perdón, Guillermo. Sí. Manejaba los autos. Manejaba los autos, y en el caso de Bollini de Prado lo descubren, lo sorprenden. Es una participación necesaria, el rescate, primaria o secundaria, de acuerdo a la evaluación de esa época de los jueces, ¿no? Que estamos reconstruyendo la historia. Esto tampoco hubiera sido así. Yo acepto las defecciones que Guillermo le atribuye a la justicia, pero siempre tuvieron una actitud, incluso posterior, cuando ya la sentencia estaba firme. Salía con una libertad vigilada, con una libertad transitoria, y estaban permanentemente marcando esa situación, y la condena no solamente fue la cárcel y en definitiva la muerte, por lo menos de los dos principales. Guillermo, quédate un minutito. Luis, doctor Piotti, les pido, vamos a escuchar las últimas palabras de Arquímedes Pucho, una de las últimas antes de morir en el año 2013 en General Pico, La Pampa. ¿Cuántos secretos se llevó Pucho a la tumba? ¿Arquímedes se arrepiente de algo? Yo ya he dicho ante el Señor todo aquello que yo haya hecho mal, le he pedido perdón al Señor, y como dice la palabra, el Señor lo reencuentra de nuevo. Me ha bautizado el pastor Villegas. ¿Le gustaría hablar o le gustaría pedirle, aprovechar la cámara para pedirle disculpas a alguno de los familiares de las víctimas de las cuales fue acusado usted de asesinato? No lo tengo que hacer porque yo fui totalmente ajeno. ¿Mató a alguien alguna vez? Jamás lo hice. ¿No mató nunca a nadie? Jamás. ¿Participó en el proceso de secuestro, de captura? Tampoco. ¿Se lleva muchos secretos a la tumba? Es posible. ¿No los va a revelar? No puedo. ¿Por qué? Porque están en peligro las vidas de otras personas. No los voy a revelar porque están en peligro las vidas de otras personas, decía un Pucho ya moribundo. Sí, yo uno de los secretos de él los revelé en el libro de Joclender, de Arquímedes. ¿Por ejemplo? Pucho. Él llega con... Sergio Joclender tenía que ganar las elecciones del Centro Universitario de Voto, pero le sabotean las elecciones, hay fraude, y las gana Ulloa, que es la persona más buscada hoy por violación de derechos humanos, porque fue
por concentración nacional universitaria, el que participó en la noche de las corbatas, el asesinato de los abogados en Mar del Plata. Ese gana la presidencia del Centro de Estudiantes y corre peligro la vida de Sergio Joclender, que se tiene que ir a Caseros. Antes de irse en la comisión del CUT, que queda Alejandro Puccio, le dice, porque era muy homofóbico Sergio Joclender, no me dejes entrar ningún puto a la comisión de estudiantes de Devoto. Entonces se va y a Caseros llega Arquímedes Puccio, gran cocinero, un buen gourmet, culto, manejaba historia latinoamericana. Sergio lo pone como colaborador de él y en ese ínterin hay un hecho policial de un nazi cuya esposa era amante del comisario de San Isidro. La esposa discute con su marido nazi, le pega un tiro en el brazo y lo llama a su amante, al comisario. El comisario viene con un helicóptero y una fuerza, se embarca en la isla de Tigre, donde vivían ellos, y se encuentra con 43 kilos de explosivo, literatura nazi, y el nazi va preso. El abogado de Joclender, que era judío, Jorge Gutbar, inmediatamente lo asiste a pedido del nazi como abogado, porque el nazi necesitaba un abogado judío para atenuarlo. Como Gutbar tenía mucha influencia en el Centro Universitario de Devoto, consigue que este nazi vaya preso a Caseros, vaya preso a Caseros, donde estaba reorganizando otra universidad, Sergio Joclender. Ahí se conocen con Arquímedes Puccio y entablan una relación amorosa, pasan a ser pareja y viven en la misma celda. ¿Fue homosexual? Sí, sí, pese a que después en el reportaje se jactaba de haber seguido con 200 mujeres, él era un homosexual no asumido en su vida en libertad. En su vida en libertad. Antes de escuchar una de las escuchas telefónicas que tenemos de los secuestros, quería preguntarle a Guillermo, ¿está en línea todavía Guillermo Manukyan? Sí. Guillermo, ¿qué te pasa cuando lo escuchás? Cuando escuchás al Puccio real, no ya el de la ficción o el de la película, sino al Puccio real. ¿Qué te pasa hoy? Y me sigue dando la misma repulsión que de hace 30 años. Me parece un cínico, un hipócrita, un pervertido, un degenerado, un reverendo asesino, bueno, no quiero usar malas palabras, pero bueno, me parece tremendo, me parece un déspota, un tipo despreciable en todo sentido, una cosa de locos. Lo que me llama mucho la atención, que también queda muy claro en la película, es cómo semejante monstruo tuvo la posibilidad y la capacidad de llegar a las esferas políticas, policiales y judiciales en este país, y tuvo el acceso que tuvo a hacer la cantidad de desastres que hizo, porque también fue tacuara, también perteneció a la AAA, también estuvo en la matanza del Seiza, también fue agregado embajador o agregado en la Cancillería, y lo destituyen en el año 64 con una valija con 257 armas. O sea, fue un personaje nefasto en la historia argentina, vinculado, que tuvo el poder que tuvo, es una cosa increíble. Vinculado a Aníbal Gordon, a los sectores de inteligencia. Ya vamos a hablar un poco del pasado de Puccio, no para desembocar en lo que fue el siniestro clan. Pero te invito, Guillermo, también al doctor, a Beldi, a escuchar lo que hay en la causa en torno a los secuestros. Aquellas llamadas telefónicas que quedaron inmortalizadas y que motivaron, obviamente, el esclarecimiento del caso. Alguna de ellas. El clan Puccio comenzaba una nueva negociación. Fue en julio de 1985 y la víctima era Nélida Bollini de Prado, la única persona que sobrevivió a un secuestro de esta banda. ¿Mi mamá cómo está, señor? Perfectamente bien. ¿Está bien? ¿Toma los remedios? Toma los remedios, está atendida, se le da masaje una vez por día. Ajá. No tiene ningún problema. Se mostraban amables, pero actuaban como criminales. Nunca medicaron a la víctima y apenas le daban de comer. Mañana, sobre las 10 de la mañana... ¿A las 10 de la mañana? Los llamaremos y le vamos a indicar dónde debe retirar el nuevo comunicado. Daban las instrucciones por escrito. Fueron 30 días de negociaciones y pedían $500.000 de rescate. Yo no puedo reunir ese dinero. Bueno, quiero que me tira para colmo el sábado. Hoy fui a pedir a otro amigo. Yo le voy a tener $41.000 acá. Bueno, tómese el tiempo que usted quiera. Cuando finalmente el rastreo de la policía dio resultado, los Puccio tenían las horas contadas. Esta comunicación interrumpida fue la última antes del fin. Hola. 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 Sí, señor.
Mira, hemos tenido problemas para comunicar. Hola, hola. Yo pensé que me iba a encontrar con una persona que se iba a arrepentir de algunas cosas, pero usted no se arrepiente de nada. ¿De qué me voy a arrepentir? Y de lo de Bollini de Prado, por ejemplo, ¿no? ¿Pero cómo me voy a arrepentir de Bollini de Prado si es una criminal la tipa? Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Estamos conectados con Guillermo Manuquian. Guillermo, allí teníamos nosotros las escuchas del último secuestro, ¿no? Sí. ¿Algo que quieras decir para finalizar? No, que realmente, bueno, que vale la pena que la gente vaya a ver la película, porque le va a quedar claro, y sobre todo, como vengo diciendo siempre, en este momento en donde nos encontramos en un país dividido y a puertas de una elección, creo que es importante que la gente vea y tome conciencia de que este tipo de episodios, como tantos otros, hace más de 30 años que vienen pasando en la Argentina, y que estas cosas le puede pasar a cualquiera, que no hay que tener un estatus social, ni vivir en una zona determinada, ni tener determinados vínculos. Esto pasa a diario, y que si queremos que el país cambie y mejore a través de esta película, está más que claro que la lucha, como hablábamos con Piotti hace un ratito, e insistir y participar fue lo que llevó a que los Puccio terminaran presos. Bueno, creo que ese es el reflejo de lo que queda demostrado, por lo menos de mi lado, en el homenaje a mi hermano, que la insistencia y la perseverancia llevaron a que se hiciera justicia. Bueno, creo que ese es el mensaje que desde mi punto de vista deja para la sociedad, ¿no? Y es lo más importante. Un fuerte abrazo, Guillermo. Muchas gracias y que sigan bien. Saludos a todos ahí. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo llegó Puccio en libertad con la apertura democrática después de ese pasado, ¿no? Sectores de inteligencia, un secuestro, creo que de un CEO de Bonafide en ese momento. Tal cual, y hubo, ¿no?, un secuestro que nunca se pudo esclarecer, pero porque la víctima, por supuesto que en este caso no la mataron, nunca quiso denunciar en un consignatario de Hacienda de apellido Lanuse, que también sospechábamos que había sido secuestrado. Pero Mariano, una sola cosa quería decirte, porque antes, yo creo que si el objetivo de Trapero fue pintar a los personajes tal cual eran, yo a los calificativos que usó Guillermo le agregaría muchísimos más, no muy decorosos por supuesto. Si el objetivo era describir a un personaje, el Puccio de la realidad es Franchella. Rogelia Pozzi, de Aulet, está en línea con nosotros. Rogelia, ¿cómo le va? Mariano Yeses hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo está al doctor Piotti. Gracias, Roli. ¿Cómo está viviendo estas horas, Rogelia? Estas horas de recuerdo. Sí, es realmente raro, ¿no? Porque después de 30 y pico de años, como empezar a revivir todo lo que pasó. Pero bueno, la verdad que la película me pareció buenísima, me pareció que realmente pinta a esta gente como verdaderamente fueron. Siempre mi gran bronca en relación a esto ha sido que la señora de Puccio no tuvo la misma condena que él, ¿no? Para mí debió haber sido condenada, pero bueno, creo que ahora la sociedad la está condenando. Y no sé qué cantidad de gente ha visto la película, pero todo el mundo se ha quedado absolutamente convencido que tuvo realmente mucho que ver en todos estos secuestros, ¿no? Sí, aquí el doctor Piotti, Luis Beldi coinciden en esto, lo decía recién Guillermo Manuquian, ¿no? Cómo la familia no fue investigada, y me parece que allí es donde la justicia argentina se quedó a mitad de camino, ¿no? Sí, me parece que sí, la justicia se quedó a mitad de camino, y también creo que las leyes no son lo suficientemente duras como deberían ser. Como me parece que en este país, teniendo en cuenta una prisión perpetua que sea 21 o 22 años, realmente me parece que es escalofriante. Creo que este tipo de cosas se deben modificar con la celeridad que requiere la ciudadanía, ¿no? Porque creo que estamos viviendo desgraciadamente cada vez peor en este país.
El secuestro es el delito de orden público más perverso, ¿no? Porque no solo está el padecimiento de la víctima, sino también el padecimiento de la familia, una extorsión con dinero en el medio, el no saber, un precio que tiene la vida, ¿no? No saber si la vida no termina siendo muerte. ¿Cómo son sus días 30 años después, Rogelia? ¿Cómo lo ha procesado? Y mira, en realidad al principio fue muy difícil, pero bueno, pasaron 30 años, yo rehice mi vida, tengo mi marido, tengo mis hijos y realmente me acompañan en todo esto como me han acompañado siempre, ¿no? Yo siempre digo que Eduardo forma parte de nuestra familia, porque siempre en algún momento aparece el tema de los puchos, me parece que es desde el punto de vista criminológico una cosa realmente extraordinaria, que creo que en los anales de la historia me parece que hay, creo que es el único, una familia que ha tenido secuestrada a gente conocida en su casa, sí. Sin resguardar los mismos secuestradores a su propia familia, ¿no? Me parece que ha sido realmente tremendo. Y yo vivo estos días entre los llamados telefónicos y la cantidad de gente y de programas que me llaman por teléfono para conversar de este tema y sinceramente a mí me parece que en algún momento se hace hasta denso o pesado porque me parece que todo el mundo lo conoce, pero no, claro, hay chicos que en este momento tienen menos de 40 años que no conocen la historia y quieren quedar atrapados por ella, ¿no? Claro que sí. Rogelia, le queremos agradecer, le enviamos un beso enorme y bueno, que tenga una buena vida, ¿no? Me parece que bien vale este momento para que las generaciones presentes conozcan lo que fue una de las historias criminales más horrorosas que ha vivido la Argentina. Sí, la verdad que sí, y bueno, y esperemos que esto no vuelva a pasar nunca más. Exactamente. Te mando un beso grandote y un beso al Tano Piotti. Gracias. Gracias, muchas Rolly, gracias. muchas gracias. Gracias. Mariano, hay un segundo nada más para una nota feliz de todo esto. Lo dijo Rolly recién. Habló de su familia, de su marido, de sus hijos. ¿Saben quién es el marido de Rogelia Pozzi? Que no voy a dar el nombre. Él que comandaba el grupo de operaciones especiales de la Policía Federal. En ese entonces era subcomisario de la Policía Federal, que fue el que encontró el cadáver de Eduardo Aulén en General Rodríguez cuando se hicieron las excavaciones. Ese es el actor de foto. Qué bárbaro. Lo que nos cuenta el doctor Piotti. Está Tomás Dente con nosotros. Tomás, realmente un boom en materia cinematográfica, ¿no? Sí, Mariano, buenas noches. Estamos frente a un suceso cinematográfico nacional e internacional. Te voy a establecer un paralelismo con lo que ha sido hasta ahora la película más vista argentina del 2015, que es Absurda. Estrenada la última semana de junio, ya estamos casi a 3 meses de su estreno, y logró ser vista por 700.000 personas. Esta película de Trapero, un hallazgo de Trapero, como decías vos, ¿no? De traer al presente una historia criminal que había quedado archivada para muchos en el legajo del pasado. Digo, yo como periodista había escuchado de oído la historia de los puchos, bueno, pero ahora gracias a esta película me pude informar más sobre lo que fue, ¿no? Y sobre la connotación y cómo pegó a nivel social. Ahora, esta película, desde el jueves, día del estreno, hasta ahora, lunes, teniendo en cuenta que este fin de semana, al ser largo, hubo una merma en la cantidad de entradas vendidas porque la gente se va a la costa, ya logró vender 505.000 entradas, superando en un 20% a lo que fue el boom de Relatos Salvajes en la primera semana. Y no solo eso, muy cortito, Mariano, va a competir en los festivales más importantes del mundo, Venecia, San Sebastián y Toronto. Impresionante. Y seguramente va a obtener algún que otro premio, nos va a representar en el Oscar, seguramente. 150.000 espectadores salvan el costo. Claro. Ahí está. ¿Cómo sabe? Estará pergeñando al libro. ¿Le puedo hacer una pregunta a él? Sí, claro. Porque yo se lo dije a Trapero como un interrogante. A ver. Y antes vos nombraste, bueno, Relatos Salvajes o, por ejemplo, El secreto de sus ojos. Sí. ¿Qué es más difícil, guionar la ficción o guionar la realidad? Trapero es un gran director. Desde mi percepción personal es mucho más difícil guionar la realidad. ¿Por qué? Porque está el factor expectativa. Hay mucha gente que vivió, que experimentó, que vivenció esa época
y que por supuesto espera ver en la pantalla grande gran parte de lo que pasaba en este caso en la década de los 80, ¿no? Yo por eso pondero la actuación de Francella y de Lanzani también. Sí. De Francella lo esperaba. Lanzani fue una revelación. Es la realidad. Doctor Piotti, gracias. No, al contrario. Luis Beldi, gracias. No, por favor. Por tu presencia. ¿Te quedas, Tommy, para hablar de Mirta? Cómo no. En minutos nada más. Cómo no. Vamos a entrar en el capítulo política esta noche en tercera posición. Vamos a hablar de cómo afectó la inundación la imagen de los políticos. ¿Qué pasa de cara a la elección general? ¿Quieren ver a un Scioli enojado como nunca? Observen lo que pasó en América ayer en el programa de Mauro. Hemos logrado tener las primeras respuestas. Ahora vamos a reorientar, como te decía antes, a electrodomésticos que se han perdido, heladeras, lavarropas, caloventores. Ya estoy hablando con distintos empresarios del sector y estoy teniendo una muy buena respuesta para que la gente pueda ir reponiendo todo eso. Ahora, en este contexto, en lugar de poner el hombro, en lugar de que hay causas que no tienen que unir, circunstancias que no hay que desviar el eje de la atención y las prioridades, ¿qué era la prioridad? Atender la cuestión humanitaria, darle contención social a la gente y que ahora reponga lo que perdió y en el futuro relocalizar, porque hay muchos lugares que estamos cerca del río y las vuelven a volar. Bien, de todo esto, bueno, estamos en la campaña electoral, pero yo voy a seguir mi camino, a mí nadie me va a apartar de lo que yo siento que es una demanda de la sociedad. Mucho cabildeo por estas horas. ¿Habrá algún tipo de acuerdo entre los candidatos de la oposición? ¿Hacia dónde van a ir los votos, por ejemplo, del peronismo cordobés que fueron a De la Sota en su momento? ¿Hacia dónde van a ir los votos, por ejemplo, de Julián Domínguez? ¿Se quedarán en Aníbal Fernández? Bueno, preguntas que nos vamos a hacer en estos minutos aquí con Raúl Aragón, que es encuestador y analista político, y con Federico González, también encuestador y analista. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, ¿todo bien? Por la invitación. Se enojó Scioli, ¿no? ¿Le restó la inundación? Yo creo que parte del efecto inundación ya está incluido en el resultado de las PASO, porque se votó desde la inundación. Hubo local. Ahora, después hubo mucha mediatización en contra, mucha crítica, y eso es a nivel nacional, porque estuvo en los medios nacionales, así que quizás lo afecte un poco. No creo que lo afecte demasiado y además faltan 2 meses largos y no nos caracterizamos por ser memoriosos los argentinos, ¿no? Creo que, bueno, aquel que tuvo un daño directo, que perdió propiedad, perdió algunas cosas, seguramente no lo vote, si es que pensaba votarlo antes, pero no creo que en el transcurso de la campaña esto realmente tenga demasiado efecto. ¿Federico? Sí, yo pienso más o menos en términos similares, creo que estas cosas... A veces analizamos todo de la burbuja del presente y después cuando hay una nueva noticia todo se olvida pronto, la memoria ciudadana es frágil. Ahora sí hay que tener en cuenta algo, que si los meteorólogos la pegan, a veces la pegan más que los encuestadores. Sí. A veces no. No siempre, Federico. A veces no, a veces no. El problema es si vuelve a ocurrir. Ahí me parece que está en complicaciones. Y respecto de lo que dijiste al principio, que se enojó, bueno, eso creo que es positivo para su imagen. Hay veces que hay que enojarse un poco en la vida. Bueno, a Scioli siempre le ha ido mejor cuando desde la Casa Rosada se diferenciaba de la Casa Rosada o le pegaban, es decir, esa figura de amianto que ha tenido Scioli vino por ese lado, ¿no? Cuando el kirchnerismo de alguna manera lo discriminaba. Es que yo creo que lo victimizó tanto que lo hizo crecer, lo instaló y él jugó muy bien, no digo el rol de víctima, sino el rol de no contestar, no contestar. No se puso en víctima, ellos lo pusieron en víctima y él tomó una postura que en definitiva le dio un atributo de cierta altura, ¿no? de cierta altura. ¿La gente va a votar igual que en las primarias? ¿O va a mudar los votos a otro partido, a otro referente? ¿Qué les parece? ¿Cómo están las mediciones o los sondeos? Justamente ayer publicamos un trabajo que es sobre la volatilidad del voto que viene ahora, ¿no? Un 25% de los que respondieron dicen que independientemente de si decidieron o no, es probable que de acá a octubre cambien. Ajá. Y entonces a mí me parece que eso es muy útil para ubicar el momento presente de esta elección. A mí me parece que a veces tenemos, los que analizamos el escenario electoral, cierta ansiedad por despejar incógnitas que nos hace entrar en demasiadas especulaciones cuando le preguntas a la gente y la gente te dice, mira, hoy pienso esto, pero me cabe mañana pensar algo diferente. Entonces me parece que acá una buena síntesis de esto es lo del barajar y dar de nuevo y lo de el recalculando del GPS, me parece que es una buena apreciación, a mi juicio,
que, digamos, en diferenciación de sentenciar que ahora va a pasar tal o cual cosa. A ver, vamos a poner nombre y apellido. El punto y medio que necesita Scioli, ¿de dónde puede surgir? De Rodríguez A. De Rodríguez A. Claro, pero además hay varios... Macri habló bien de Rodríguez A, dijo que San Luis es un modelo de provincia. Claro, yo creo que puede salir de Rodríguez A, pero hay algo más. Por lo menos las experiencias que tenemos de balotaje hasta ahora, la suma de los precandidatos nunca acompañan en su totalidad al candidato. Quiere decir que Cambiemos no va a llegar a 30. Quiere decir que puede estar en 29, pero cuidado, la diferencia es tan marginal, tan chiquita la diferencia, que eso puede hacer una diferencia. Y después yo no creo que el voto Massa, ni el voto de la Sota, por lo menos por ahora, se vaya a ningún otro lado. Creo que lo que tiene Massa lo tiene propio. Creo que De la Sota se encolumnó totalmente detrás de Massa. Creo que es una decisión muy inteligente de los dos, darle la conducción de la campaña a De la Sota, porque es un hombre con muchísima experiencia. Creo que lo negó esta noche, ¿eh? Creo que negó de ser el... Bueno, hasta hace un rato era el jefe de campaña a nivel nacional. Ajá. Si lo negó, cambia el panorama. Bueno, la volatilidad a veces también está en los políticos. Sí, está en los políticos. Y hay otro... Ahora, el peronista cordobés, ¿es un peronista enojado con la Casa Rosada o es un peronista vertical? No es un peronista pro. No es un peronista pro. No, pero hay un detalle que es gracioso, y es que en un escenario de balotaje Macri-Scioli, el voto Massa se divide más o menos parejo, un poquitito más para Scioli. O sea que se le complicaría a Macri ganar. Pero en un escenario Scioli, Massa, todo el voto pro solamente se puede ir con Massa porque es un voto opositor. Entonces, el que está tercero tiene mejores posibilidades de ganar el balotaje que el que está segundo. Es paradójico, pero es así. Yo no digo que vaya a pasar, digo, la foto de hoy te dice eso. Ajá. ¿Y los votos de Julián Domínguez en la provincia dónde van a ir? Mira, nosotros justamente estuvimos viendo algunos datos muy preliminares, todavía no quiero expedirme al respecto, pero de esos votos, solo la mitad van a Aníbal Fernández, el resto van en parte a Felipe Solá y en parte a María Eugenia Vidal. Y discúlpame, quiero decir algo de lo de Scioli, de que le faltan 2 puntos. A mí me parece que ese es un error de apreciación en que incurrimos muchos, como si el 38 ya lo tuviera asegurado y ahora le faltan... Claro. No, le faltan 40, claro. Porque pueden cambiar. Quédense, ya vamos a seguir hablando porque voy a pasar a otro tema casi en el final del programa y es lo que pasó con Mirta Legrand y Mario Masachesi el sábado por la noche. Vamos a ver el tape de lo que fue una cena caliente y después lo hablamos con Tommy Dente que está aquí con nosotros. Los ecos de las PASO con octubre en la mira. Es cortita. Después de considerar los resultados de las primarias, la principal conclusión es que tendremos un final abierto para los comicios de octubre. De cara a las presidenciales, Macri desaprovechó una oportunidad única al insistir en su estrategia de no negociar con Massa en la provincia de Buenos Aires para incorporarlo en la interna de las primarias. Si quiere ser presidente... Mire, atención con esta frase que viene, que me pareció muy inteligente. Deberá imitar a Churchill y Roosevelt, que no sentían afinidad con Stalin, pero debieron aliarse con él para vencer a la Alemania de Hitler. Así que, ¿no te parece buenísima la frase? Excelente. Le va a traer complicaciones. Después del dictador y ahora compara la Alemania de Hitler, ojo con eso, Mirta. No ojo, me digas porque se eso. puede prestar a confusión. Pero no, esto es para vencerlo a Hitler, ¿no entendiste? Que se unieron. No, pero la asociación es... Pero no pensé cuando lo digo. Por eso le digo, no. No está de más el comentario, ¿eh? Voy No, a la pausa, señor director, y vuelvo enseguida. Ojo. Tommy, ¿qué pasó? Hubo pedido de perdón, ¿no? Me parece... Sí, claro, después del corte hablaron. Yo creo que Mario, cuando Mirta le pide la opinión a Mario Masachesi, lo que hace Mario de alguna manera no es ponerse en contra de Mirta, sí de alguna manera tratar de protegerla o resguardarla, porque la verdad es que Mirta ha sido terriblemente vilipendiada y denostada estos últimos días por expresar ni más ni menos que su opinión en su programa de televisión. Digo, uno puede estar en consonancia o en disonancia con que Cristina es una dictadora, digamos, es la opinión de Mirta y tiene todo el derecho del mundo a manifestarla. Lo que Mario quiso decir es, Mirta, por favor, no meta la pata de nuevo, porque realmente a Mirta haber en su momento manifestado su punto de vista le trajo muchos problemas. Claro. Desde una intervención del teléfono, que es lo que ella adujo esa semana, hasta que un diputado del Frente para la Victoria elevara un proyecto en Santa Fe para sacarle el título
de persona destacada de la cultura y un montón, bueno, de insultos en redes sociales. Claro, es la opinión de Mirta. Me parece que Mario lo que trató de hacer justamente es eso. Y Mirta, creo yo, es mi opinión, Mariano, podemos disentir, creo que ella se quedó más que nada con el tema de la alianza, ¿no? En cómo diferentes personas que no comulgaban bajo ningún punto de vista a nivel cultural, político, se unieron justamente para derribar o hacerle sombra a un gran líder. Estableció, digamos, una analogía con lo que puede llegar a pasar acá en caso de que vayamos a balotaje. Bueno, a lo mejor aparece alguna diputada trasnochada y pide algún tema también ligado a represalia. Viste que este país es así. Es terrible, es terrible. Gracias, No, Tommy. por favor, un placer. Aragón, gracias, González, también por la presencia. Gracias a vos. Gracias, Gracias por la invitación. Muy bueno el análisis. Bueno, mañana va a estar aquí con nosotros Rolando Graña, que ha confiado la conducción de su programa en mi persona en esta noche de feriado. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Quédense en A24, seguramente mañana nos reencontraremos en las ediciones de América Noticias. Buenas noches, gracias por vernos.